Bienvenidos en el podcast del Método Funcional, el podcast que te ayuda a entender cómo superar tus dolores para volver a entrenar con seguridad. En este episodio voy a recibir a Paola Butragueño, que seguramente ya conoces a través de las redes sociales o de su blog InspiraFit. Nos va a contar cómo logró liberarse de un dolor de cuello y de hombro. Spoiler, empezó con una historia de amor. Y cómo integró el mindfulness en su vida. Empezamos. Buen día, Paola. Muchas gracias por participar. Quise hacer una serie de entrevistas, como te conté justo antes, para mostrar a la gente que todos, que seamos expertos en la salud, que seamos expertos en el deporte, que tengamos una visión global del cuidado del cuerpo, a todos nos ocurre dolores, lesiones, patologías, y quiero mostrar que a veces no solamente son dolores, obstáculos, pero son experiencias de vidas, son aventuras, y la tuya es muy interesante porque no solamente fue un mal, te llevó cosas muy bonitas en tu vida. Eso es. Te voy a pedir presentarte para toda la gente que no te conoce. Seguro que todos te conocen por un lado. Bueno, darte las gracias primero por invitarme, por estar aquí. Soy Paola Butragueño, me conocen más como Pau InspiraFit. Llevo 10 años en redes sociales, hice un cambio en mi vida hace 10 años. Creé el blog InspiraFit. Yo siempre había tenido mucha relación con el deporte y quería inspirar a otras mujeres a llevar una vida más activa y más saludable, pero venía del mundo de la ingeniería, trabajaba en la empresa y bueno, crear este blog me permitió empezar a tener proyectos, entrenos, trabajos, eventos, y al final pude dejar mi trabajo y dedicarme en cuerpo y alma a mi pasión. Y bueno, en los últimos años pues mucho más centrada también no solamente en el deporte, sino con la parte mente también, estudiando yoga, mindfulness y conectando un poco todo para eso que buscamos, ¿no? Para ahora intentar seguir con lo que te apasiona. Exacto. ¿No? Me gusta porque es un poco la misma historia que la mía. Yo tenía un trabajo pues osteópata al principio en Francia, tenía mi consultorio y sentí que en un momento estaba otras cosas, cosas que me atraen más felicidad y que puedan ayudar aún más a los pacientes. Y tu dirección fue hacia el deporte y poco a poco, como vas hasta la meditación, el mindfulness, pues me gusta mucho. Entonces, a ti también te ocurrió una lesión, o no solamente una, porque me dijiste que hubieron varias. Sí, bueno, yo creo que la más significativa de la que hablar es, pues, y que hace un poco continuación con mi historia, porque a raíz de dedicarme al mundo del deporte, pues realmente el cuerpo lo cuidaba, ¿no? Pero tenía muy buena pauta de entrenamientos, pero al final creo que, y aunque me estaba dedicando a lo que me apasionaba, vivía muy intensamente. Hubo un momento que tenía muchos eventos, viajaba, mi vida era muy estimulante, y creo que había una parte de mí que siempre usaba el deporte como desconexión, y me estaba faltando esa parte de conexión. Entonces, todo eso, esa intensidad, que era muy bonita, la estaba acumulando en forma de tensión en mi espalda. Y llegó un momento que tenía como muchísimo dolor en el lado derecho, ya al correr tenía este lado como... Yo creo que lo bloqueaba yo del dolor para no moverlo, y era un dolor que desde pues, detrás de la escápula derecha me recorría pues, hasta el brazo y tal. Es muy frecuente eso, como mucha gente cuida su cuerpo y practica deporte como para sacar toda la energía que tienen adentro durante 1 hora, 2 horas a la semana, pero después el resto del tiempo acumulan mucho estrés, mucha tensión, y solemos en el occidente considerar el deporte como alguien competitivo, hay que sacarle toda la energía, tiene que doler. Cuando en el oriente hay una visión del deporte que es un cuidado para el cuerpo. Más amable. Exacto, es una herramienta, es más medical. Cuidar su cuerpo es cuidar su mente, y es lo que nos llegó un poco el yoga, como esta cosa de... Hay una introspección, hay un momento donde, empiezo a sentir lo que está pasando en mi cuerpo durante mi práctica. ¿Cómo llegaste al yoga? Pues un poco por ahí. Yo me di cuenta que estaba viviendo de esa manera, ¿no? tan intensa y con esa válvula de escape con el deporte, pero que me faltaba esa conexión. Entonces, primero me apunté a yoga y empecé a tener esos pequeños momentos de conexión, pero un poco aislados, ¿no? Como en la clase de yoga había esa conexión, pero luego salía y otra vez la super to-do list, la actividad.
y me di cuenta que me estaba faltando algo, ¿no? Y descubrí también, pues empezaba a escuchar mucho hace 6 o 7 años sobre el mindfulness, estos cursos de reducción de estrés, y me apunté a uno primero como usuaria para descubrir un poco los beneficios y eso. Y yo creo que eso fue para mí el clic, ¿no? Sí, me cambió la manera de no es momentos de conectar y momentos de desconectar, o sea, es aplicar esa atención especial, esa manera amable a todo, al deporte, a tu vida, ¿no? Si no, al final lo vamos acumulando y el cuerpo lo nota, ¿no? Y para ti empezó con cuello, hombro, brazo. ¿Cómo empezó? ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te acuerdas? Bueno, era un dolor que empezaba muy intenso por las mañanas y a lo largo del día, según iba calentando, a veces remitía, y en función también del estrés me di cuenta mucho que tenía mucha relación con la intensidad mía de vida. Si yo, aunque fuera estrés positivo, pero si yo tenía mucha intensidad, me iba cargando y no llegaba un momento del día que no podía casi, no estabas cómodo en ninguna posición, no podía corriendo movilizar el brazo. O sea que es un dolor que apareció progresivamente, poco a poco. ¿No te acuerdas del día cuando sentiste? No. Hay 2 tipos de dolores. Hay el dolor muy agudo que aparece después de un mal movimiento, que aparece después de un esfuerzo demasiado intenso, de una mudanza. Y hay el dolor que aparece progresivamente, no nos damos cuenta. Exacto. Y empezamos a vivir con hasta el día que necesitamos hacer algo. Sí, ese es el que me ataca más a mí, porque fíjate que hablas, ¿no?, de ver que todas las personas son susceptibles de tener dolor, y yo me considero que tengo muchísima conciencia corporal. Lo que tú dices, una mudanza, pues sé muy bien cómo coger el peso, cómo cargarlo, cómo intentar no hacerme daño. Soy muy precavida en todos los deportes, siempre intento no llegar al límite de lesionarme, escucho mucho mi cuerpo. Pero no solamente eso, o sea, al final hay un aspecto más, que es el emocional, el mental, que también te puede traer una lesión. Y la mía estoy segura que viene más de esa tensión acumulada de la adrenalina del estrés, que genera todo ese cortisol y ese tal, y esa tensión muscular que se genera, que el hacer un mal gesto, o sea, no hace falta a veces. Cuando uno sufre este dolor y que al mismo tiempo suele cuidar mucho su cuerpo, es muy frustrante. Pero ¿por qué me toca a mí? Yo que como bien, yo que duermo bien. Pero siempre hay muchas causas a un dolor. Y solemos buscar por qué apareció este dolor en este momento. ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice mal? Buscamos lo que hicimos mal. A veces es solamente una acumulación de un poco de cansancio, el estrés laboral, el estrés emocional. Son cosas que se acumulan, que hacen que tu cuerpo, que es como una taza que se llena de agua, cada vez que le sumas estrés, pues desborda, resbala. Exacto. Y ¿sabes cuándo sale mucho? En la meditación. Cuando empecé ya a hacer mi camino formativo como instructora de mindfulness, una de las cosas que tienes que ir haciendo son retiros de meditación. Y durante varios días te sientas a meditar 10 horas al día y tal. O sea, esos días todos los dolores que tienes en el cuerpo salen hablándote y diciéndote cosas, ¿no? Y explicándote las causas, y te toca luchar mucho contra ellos, ¿no? Porque la mente quiere ir a ponerle atención al dolor y intentas respirar con él, y esos días, ha sido muy importante para mí conseguir regular esos dolores para poder disfrutar también luego posteriormente de esos retiros. Claro. ¿Cómo te diste cuenta de que tu factor emocional era tan importante sobre tu dolor? ¿Tuviste altibajos en función de tus emociones del día? Sí, bueno, creo que ha sido incluso un poco más posterior. Creo que en el pico de dolor, lo primero que hay que hacer cuando estás ahí ya era un grado de lesión que algunos médicos me hablaban de operarme, que me hablaban de una protusión, que ya tenían los discos dañados, que podía ser por esto, y lo primero que hice fue acudir al médico e intentar salvar el dolor, ¿no? Creo que el aprendizaje de cómo no volver a generarme ese dolor ha sido a posteriori, pero en el momento pico de dolor ahí tuve que atacar esa lesión, digamos. Es que necesitaste una ayuda también exterior para... Exacto. Bueno, vamos con lo físico. A ver, lo que sentiste primero, esos dolores, ¿cuáles eran los síntomas?
Vale, pues ya te digo, empezaba en la escápula derecha, era un dolor como agudo, punzante, que bajaba a través del brazo y también por la espalda, que no te permitía estar como cómodo ni relajado en ninguna posición y que pues, bueno, en muchos movimientos te producía dolor, con lo cual lo que hacías es más como bloquear. Claro. La tendencia era O sea, a bloquear e inmovilizar. Exacto. Moverlo te aumentaba el dolor. Y aparecía cuando no hacías nada al descanso, por ejemplo, por la noche. Casi más. O sea, los días que no entrenaba o tal, me dolía más. Incluso alguna mañana me llegó a subir mucho al cuello, incluso alguna vez me levanté inmovilizada de cuello. ¿Sabes cuando ya no puedes mirar bien hacia atrás? Bueno, para los que sufren de estos tipos de dolores, bueno, un dolor que va a empezar en el cuello, que puede bajar en el hombro, hasta en los dedos, suele ser una nevralgia cervicobraquial, una de las primeras cosas a las cuales pensamos, y vamos a buscar no factores de riesgo, sino señales de alarma, los síntomas que nos hacen pensar que puede ser que haya algo que puede ser grave acá. Uno de los síntomas graves que podemos encontrar es la pérdida de sensibilidad en los dedos, en una parte del brazo, o una pérdida de fuerza importante. No puedo mover, no puedo levantar el brazo porque no lo siento, no solamente por el dolor, o un dolor tan agudo que, bueno, estamos bloqueados, no podemos vivir a este momento, hay que consultar a un médico. Generalmente, siempre delante de un nuevo dolor es la parte educativa. Sí. Delante de un nuevo dolor siempre recomendamos consultar a un médico porque puede ser que haya algo grave detrás. Claro. Generalmente no hay, pero si hay algo grave, pues es el médico que lo va a encontrar. Y si no hacemos nada, pues perdemos las oportunidades de sanar. Exacto. Y hay el riesgo de que empeore. En este caso, por ejemplo, en el caso de una nevralgia cervicobraquial, una señal de alarma importante, una patología grave detrás podría ser la hernia cervical, o sea, un disco que va a salir, que va a empujar un poco hacia atrás contra la médula espinal o contra un nervio, y uno de los nervios que van a inervar el brazo. Esta inflamación de nervio puede generar pérdida de sensibilidad o de fuerza, y ahí puede ser grave, porque si afecta el nervio de manera definitiva, irreversible, pues no vas a recuperar tu brazo. Entonces, ¿tuviste una consulta rápida cuando empezaste a sentir esos dolores? Claro. Ahí un poco el tema fue el recorrido médico que tuve hasta llegar al final. Yo creo que, como has explicado, el caso va teniendo distintos grados de gravedad, ¿no? Claro. Y creo que también en el mundo de la medicina traumatología hay como dos tipos de corrientes, un poco más, una más antigua, que está basada más en la farmacología y en la operación, ¿no? Y otra que está basada más en ver cómo se puede ayudar a reconstruir, a trabajar la musculatura, que a lo mejor ayude a que eso se reconduzca. Por ejemplo, si en mi caso no llegaba a ser una hernia y simplemente había algo que se podría, una protusión o algo así que se podía trabajar, pues ver cómo con fisioterapia, con rehabilitación deportiva, ¿no? Que otros tratamientos se podían hacer. Claro. Entonces, bueno, pues empecé a ir a médicos de ibuprofeno 3 veces al día, cada 8 horas, una semana, a ver qué tal, y luego me cuentas, o Nolotil, o medicinas. Después, cuando no se me pasaba ni con la medicación, sí que consulté a algún otro y me hablaron de esta posibilidad que en las pruebas médicas no se veía muy claro, y la posibilidad abierta de operar y tal. Y como no me convencía, pues por recomendación de una amiga que sí que le había ayudado un médico varias veces en rehabilitaciones deportivas y tal, pues consulté a un tercer especialista que básicamente me dijo que eso era una chorrada, que lo podíamos trabajar perfectamente y que lo podríamos recuperar, ¿no? Y te salvó la vida. Es que ya me va saliendo la sonrisilla. Porque sí, me salvó. Bueno, la historia fue divertida. Yo acudí ese día y los dos sabíamos quiénes éramos, pero nunca nos habíamos visto y tampoco nos habíamos hablado ni nada, pero fue como un amor a primera vista. ¡Ay, qué lindo! Horrible, que los dos nos pusimos súper nerviosos. Bueno, el primer día más él, siempre lo cuenta él más gracioso. Y entonces pues él como que no sabía dónde tocarme, dónde tal, pero te duele aquí, pero te duele aquí.
como que además vio rápido que no era tan grave como la sintomatología que tenía, sí, pero que no la causa no iba a ser tan preocupante. Y entonces pues que él hace otro tipo de intervencionismo, primero de aliviar un poco el dolor con escáneres, ¿no? Cuando ves con una ecografía, artroscopía. con ecografías, hace como tratamientos locales, pinchando y tal. Entonces, para primero disminuir un poco el dolor y después empezar a trabajar con ello, me mandó lo primero a fisioterapia y rehabilitación deportiva. Y entonces en la segunda cita médica era en la que me iba a hacer la intervención de pinchar y yo odio las agujas, con lo cual entre que ya iba nerviosa del primer día y los nervios de la aguja me mareé, monté un show, vino todas sus enfermeras, esta es la que te gusta, doctor, no sé qué, y yo ahí mareada. Ya todos sabían que había algo que había. Sí. Y nada, y de ese día, pues prácticamente, como me había mareado y era última hora, me acompañó a tomar una Coca-Cola y hasta hoy. La primera cita por marearte. Sí. A partir de ahí nos dimos los teléfonos para ver qué tal estaba, si me lo había recuperado y desde la próxima vez que nos vimos hasta hoy ya casados y esperando bebés. Esperando a la tercera persona. Wow, súper linda historia. Así que sí, me salvó la vida en todos los aspectos, pero bueno, la verdad que en el plano deportivo para mí es muy interesante, ¿no? Yo creo que además a ti que seguro que te siguen y van a ver este vídeo muchas personas, yo creo que hay que buscar profesionales que te den más la solución desde lo que puedes hacer tú primero, por lo menos, ¿no? Hay casos evidentemente que es la cirugía o la medicación, pero también hay mucho que podemos hacer, ¿no? Explorar ese campo. Es que nadie te puede sanar si tú no empiezas con tú mismo. Tú tienes que empezar a cambiar cosas. Si un dolor así apareció de la nada, es que hay causantes. Hay causas. Hay factores que puedes trabajar y que tienes que trabajar, porque una cirugía pues no va a cambiar los causantes, va a cambiar los síntomas, pueden modificar, pero hay que tratar la causa, hay que encontrarla y trabajar en solamente el paciente lo puede hacer, pero los profesionales tenemos que guiar al paciente para tener esas herramientas y aprender. Yo, por ejemplo, la parte de la espalda no la trabajaba, o sea, realmente como de tren superior soy como fuerte, hacía mucho trabajo cardiovascular, para ganar resistencia, mucho trabajo de movilidad, porque me gusta, porque también soy instructora de yoga, pero la fuerza la localizaba mucho en piernas, mucho trabajo funcional, squats, sentadillas, y no hacía trabajo específico de nada de espalda ni... Eso es muy frecuente porque la gente suele pensar que es peligroso trabajar la espalda, que uno va a generar dolores, que hay riesgo de provocar una hernia, cuando al final es no hacer nada en la espalda que provocan las hernias o las protrusiones. Y entonces, sí, trabajar la fuerza de espalda generalmente es una muy buena herramienta para los dolores de espalda y para prevenir sobre todo los dolores. Hay algo muy interesante que dijiste sobre las dos visiones entre los médicos, los cirujanos, como una un poco más antigua que se trata más de la cirugía, de los medicamentos. Creo que sí, es una visión que era más biomecánica, donde el tejido, la lesión, el dolor, donde todo dolor, todo tipo de dolor está relacionado. Pensábamos que eran relacionados con una lesión. Si te duele es que hay un problema en el tejido. Si corregimos el tejido, se va a mejorar. No es así ahora. Sabemos que es mucho más la salud, es mucho más global. Hablamos de un sistema de pensamiento que es biopsicosocial. El bio es la parte biomecánica, la parte de los tejidos que vas a ver en los exámenes. A veces no se ve nada en los exámenes. Sin embargo, te duele y te duele mucho. Y es ahí donde la parte psicosocial tiene mucha importancia. La parte psico es pues las emociones, es todo tu estrés laboral, tu estrés emocional. Y la parte social es todo tu entorno, ¿okay? Como tu modo de vida puede afectar a tu cuerpo, a tu mente también. Y la parte social también, como interactuar con gente, es algo muy importante. Alguien que no interactúa con nadie, pues es un factor.
que también se suma y que empieza a llenar tu taza. Entonces ahí sí hay una nueva manera de pensar de los profesionales que cada vez es un poco más desarrollada. Es esta manera de pensar biopsicosocial donde integramos un poco todo y es lo que, bueno, empezó a hacer con tu novio, tu marido ahora y el futuro papá. Y que yo creo que es muy importante transmitirle a la gente porque evidentemente en el momento del dolor era muy necesario tratarlo y lo empezamos tratando con esas inyecciones que lo suavizó bastante para poder empezar yo a trabajar, a fortalecer y evitar que me volviera a pasar. Siempre tiene su importancia esta parte bio, los medicamentos, la cirugía tiene una importancia, pero no es todo. Exacto. Pero lo que creo que para mí ha sido muy importante a lo largo del tiempo es darme cuenta de la relación que tiene eso con mi situación personal. Personal en todo. Cada uno más o menos tenemos momentos en los que nos cuidamos un poco más, un poco menos, ¿no? Yo sé que tengo mis rutinas de por la mañana, de empezar el día con una serie de ejercicios de movilidad, con una pequeña rutina de meditación, terminar el día con unas pautas de higiene de móvil, de trabajo y tal. Y sé que mientras voy manteniendo esos pequeños hábitos, en general, las tensiones que voy acumulando las puedo ir regulando y las puedo bajar, ¿no? Cuando se me descontrola ya, que voy tan a tope que empiezo el día directamente enchufándome al ordenador o al móvil, no dedico ese tiempo para mí, hago entrenamientos porque nos dedicamos a eso tal, pero no tu ratito de cuidarte tú. Esto se empieza a cargar, ¿no? Entonces como que más o menos también es importante que las personas tengan pillado un poco su cuerpo, ¿no? Y cómo coger ese punto de decir, vale, a partir de aquí voy mal y yo tengo recaídas también, como todo el mundo, porque hay veces que la vida me supera, lo social me supera o lo emocional o lo profesional. Pero bueno, sabiendo que tienes ese margen de acción, ¿no? de lo que podamos hacer. La salud, cuidarse es un estilo de vida, no es solamente cuando me duele, me cuido y después paro. Exacto, no, vuelve. Vuelve, exactamente, porque la salud pensamos que es un estado. Estoy en salud y estoy enfermo. O estoy en salud o estoy enfermo. No, es un rango. Es un rango, es un equilibrio, como un balance. Exacto. Y cuando, hay un buen balance en nuestro cuerpo, estamos en este estado de salud. Pero mientras más se desequilibra el balance, poco a poco nos enfermamos o tenemos lesiones que aparecen y va a pasar cuando volvemos a encontrar este equilibrio. Entonces, siempre es un trabajo de todos los días, cuidarse. Para mí ahora es como un identificador, una señal de alarma. En cuanto empiezo a notar que se me carga mucho, que sube a las cervicales, que me empieza dolor de cabeza, ya sé que estoy produciendo un desequilibrio, ¿no? Entonces tengo que darle más de lo que me equilibre. Lo que me equilibra es meditar, es hacer mis entrenamientos, es parar un poco, es decir que no a algunas cosas, ¿no? Es súper interesante eso porque aprendes a conocerte a través de tus dolores. Por eso que me quería hacer esas entrevistas para mostrar que un dolor no es solamente un dolor que pasó, una patología, una lesión que ya pasó y hablamos de otra cosa. Es una historia de vida, de tu vida, donde aprendiste sobre tu cuerpo. Aprendiste como, ahora conozco mis límites, ahora conozco los señales que me dicen estoy desequilibrada, en este momento hay algo que recuperar y cuando lo hablas se entiende que ya sabes y que esta historia sabes que puede ser que nunca más va a desaparecer del todo, pero sabes cómo manejarlo y creo que este es el verdadero tratamiento. Es la verdadera sabiduría, ¿no? Yo creo que todo lo malo en la vida tiene su parte positiva, igual que un desamor siempre tiene algo que enseñarte o un desengaño profesional también, ¿no? Tiene algo que aprender o que crecer de esto absolutamente. O sea, al final una lesión viene para dar un aviso, de decirte algo y puedes solamente atacar la lesión o puedes tomar ese aprendizaje y aplicarlo a tu vida, ¿no? Claro. Bueno, vamos con un poco la parte práctica. Vale. ¿Cómo empezaste el tratamiento? Entonces, primero intentaron lo de los antiinflamatorios, los medicamentos para calmar el dolor.
durante una semana, ¿funcionó? ¿Te hizo bien? Los primeros tratamientos que hice antes de llegar a mi pareja no hicieron nada. No hicieron nada. A mí antiinflamatorios aparte no me gusta tomar, me sientan muy mal al estómago. Muchos efectos secundarios. Sí, y no me cambiaban ni me reducían el dolor. Tampoco estaba haciendo nada más, ¿no? Fue el primer tratamiento que hice con Carlos, con mi pareja, es el pinchado local del dolor, digamos, que sí que ellos hacen son como punciones, pero además yo creo que meten algo de anestésico o algo. Sí, son inyecciones, pueden ser inyecciones de antiinflamatorios directamente adentro de la articulación o adentro de un tejido. Sí, sé que hacen muchas más cosas para lesiones más complicadas de rodilla, de insertar ácidos hialurónicos y tal, pero lo mío creo que era sencillo. Y entonces ahí se redujo bastante el dolor y entonces inmediatamente empecé a trabajar con rehabilitador deportivo. Y combiné dos cosas, sesiones de fisioterapia, que fueron súper importantes. Trabajé mucho con no sé si es una marca, lo puedes decir, Indiva, pero es... ¿De qué? Indiva es esta como radiofrecuencia. Ok. Tratamiento de radiofrecuencia que va súper bien para la musculatura. Y luego dos sesiones a la semana específicas de todos ejercicios que me ayudaran a fortalecer la musculatura. Exacto. Musculatura profunda. Sí, mucha rotación externa, ¿no? Claro. Pues en esos casos, la primera parte, que es disminuir el dolor, es muy importante porque, por ejemplo, la rehabilitación, empezar con ejercicios, muchos no pueden con el dolor, no pueden hacer nada y el trabajo es contraproducente. Entonces, generalmente la primera parte en una fase aguda es disminuir el dolor, es por eso que vamos a usar medicamentos antiinflamatorios y que está bien, hay que hacerlo, funcionan. Pero no pueden ser el único tratamiento, no podemos dar antiinflamatorios y ya. Claro. Después, como volveré ya, ¿no? Exacto, y volverá más rápido. Ese tratamiento de fisioterapia, de rehabilitación es sumamente importante. Y generalmente, ¿de qué se trata? Se trata de liberar un poco de movilidad en el hombro y de corregir esos desequilibrios musculares que podemos tener. Y con frecuencia al nivel del hombro se trata de fortalecer los músculos posteriores, los músculos del manguito rotador. Tenemos 4 músculos y 3 de esos músculos son los rotadores externos que permiten hacer estos movimientos, los que nunca hacemos. Los que nunca hacemos porque vamos así. Cuando vamos a correr, pues hacemos esto. Cuando cocinamos, siempre usamos los músculos adelante. El teléfono. Exacto. Y los de la espalda no los usamos. Entonces, en la fisioterapia, la gran mayoría de los ejercicios que van a proponer es para fortalecer esos músculos y ya puede generar un gran cambio de equilibrio articular y liberar un poco las tensiones. Exacto. Y es una rehabilitación deportiva, pero una rehabilitación pero deportiva. O sea, yo iba a entrenar, no iba al clásico centro que te hacen como 4 ejercicios con 2 gomas, no. Es muy bueno que hables de eso. El propósito de estos ejercicios de fisioterapia es transformar el músculo, es crear más músculo, corregir los desequilibrios. No se hace con 1 a la semana, 2 a la semana, porque veo mucha gente haciendo eso. Sin siquiera pensar, sentir lo que está pasando. No, un ejercicio tiene que ser como cuando vas al gimnasio para construir músculo. Pide energía, pide fuerza, vas a sudar, tiene que ser difícil. Si no es difícil, pues no vas a cambiar nada, estás haciendo en el vacío. Sí, luego hice una etapa de mantenimiento muy buena con un centro que trabajan en Barcelona con las máquinas, que el movimiento va controlado y se trabaja mucho el excéntrico. Entonces, toda la parte de escápulas la fortalecí muchísimo y... Para los que tienen mucho dolor, hay muchos, seguramente nos escuchan, pero yo ni siquiera puedo levantar una pesa, puedes hacer esfuerzo. Siempre hay algo que se puede hacer que va a ser difícil. Y el primer paso para los dolores muy difíciles, muy agudos, es el trabajo isométrico. Con el trabajo isométrico es un trabajo donde contraemos y no hay movimiento. Por ejemplo, contraigo contra una pared. Voy a intentar hacer mi rotación externa contra la pared y voy a forzar. Ahí ya se puede cargar mucho. Es más, leí estudios recién que dicen que en el trabajo isométrico, mientras más agregamos carga, mientras más difícil el ejercicio,
más vamos a tener adaptaciones en los tendones. Entonces, para las tendinitis, para las lesiones adentro del tendón, es muy eficaz para reconstruir el tendón. El primer paso suele ser un trabajo isométrico con mucha fuerza. Después, el trabajo excéntrico, que es muy interesante. El trabajo excéntrico es cuando uno resiste a una fuerza que es más grande que tu propia fuerza. Sí, te quería preguntar, además entonces de todo esta rehabilitación, este trabajo con la fisioterapia, ¿probaste otros tratamientos, otras herramientas por tu lado, afuera del sistema médico, cosas que te pudieron ayudar? Sí, yo creo que, o sea, para mí la meditación es como igual que el entrenamiento para el cuerpo, necesario para todos los músculos. Para mí la meditación es como el entrenamiento de la mente, ¿no? Claro. Y como la mente y el cuerpo tienen tanta relación, es como la clave que, digamos, me da conexión a todo. Y empecé a aplicar mucho mindfulness y meditación al deporte, que es un poco esa metodología que he creado. El método de Phi lo que hace es que yo que sí que siento que para el trabajo del cuerpo hay que trabajar en equilibrio, tanto la fuerza como la parte cardiovascular, como la parte de movilidad, ¿no? Son los 3 pilares básicos para trabajar en el cuerpo, pero digamos que el círculo o el marco que lo suscribe todo sí que es el mindfulness, ¿no? Porque lo que hablábamos al principio de ese momento de la gente cuando entrena, desconexión, creo que si nos desconectamos del cuerpo para entrenar, lo que podemos es producirnos lesiones también en el entrenamiento. Entonces, esa atención especial que te da el mindfulness cuando haces un entrenamiento de fuerza, que te hace tener una conciencia especial en la postura, en la biomecánica del ejercicio, cuando estás haciendo una sesión de cardio, de resistencia, de alta intensidad, en tener esa atención en las sensaciones donde estás superando umbrales que ya están siendo más lesivos que beneficiosos, ¿no? Entonces, yo creo que mi tratamiento a partir de entonces ha sido eso, ha sido llevar el mindfulness al entrenamiento, que es donde quizá lo he hecho estableciendo más metodología, ¿no? Estableciendo que cada entrenamiento yo primero establezco la intención que quiero conseguir, hago unos ejercicios específicos de respiración, aunque sea una sesión de fuerza o de cardio, para preparar un poco a la musculatura, avisar al cuerpo de lo que viene, ¿no? Y que no haya ese shock entre estar 8 horas sentados en tensión y de repente ponerse como locos. Y luego, pues la sesión como con esa atención especial, ya sea de alta intensidad, ya sea un cardio, ya sea un HIIT, ya sea una sesión de fuerza, con esa atención especial que te da el tener más conciencia en el movimiento, en la respiración y en todo. A mí me interesa mucho eso de agregar más conciencia, más intención, porque durante esos tipos de ejercicios, HIIT, cardio HIIT, cross-training, uno olvida su cuerpo. Y no, hay que pensar siempre, cada ejercicio, cuál es la intención, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, qué estoy trabajando y ser durante cada movimiento, aunque estemos a full, muy cansados, seguir pensando qué es lo que está pasando, cómo me muevo, mi técnica, mi cuerpo, lo que siento, para poder, si lo necesito, bajar un poco o aumentar un poco si puedo. Exacto. Y cambiar el foco. O sea, hasta ahora, en el mundo del fitness, el trabajo de resistencia, alta intensidad, HIIT y tal, está muy orientado a conseguir el six-pack, a conseguir el cuerpo verano, a la operación bikini, ¿no? Cuando tu objetivo, tu mente y tu foco está ahí, estás todavía en esa intensidad, no hay esa conciencia corporal, ¿no? Sin embargo, cuando tú eres consciente de que un trabajo de resistencia también es bueno para mejorar a nivel cardiovascular o que un trabajo de fuerza también es bueno para ayudarte a evitar lesiones, ya la intención, estás haciendo algo para la salud de tu cuerpo. Entonces no se trata de machacarlo más, sino de ver cómo le ayudas, ¿no? Es lo que tenemos en común con nuestros entrenamientos, es que entrenamos para sentirnos bien. Exacto. Y si vamos a agregar una sesión de cardio, una sesión muy difícil, es porque pues la necesitamos 1 o 2 veces a la semana, pero si agregamos fuerza es para tener articulaciones saludables, para sentirnos bien y bueno, es lo que vendemos. Salud. Sí, desde aquí puedo hacer una reivindicación un poco que desgraciadamente todavía es lo que vende y a mí me da mucha pena. El cuerpo bikini y el vamos a por los músculos de acero y no está mejorando nuestra hay salud, algo ¿no? Que no me gusta, que veo mucho, son entrenamientos
como entrenadores que proponen programas donde se entrena 5 veces a la semana y 5 veces un cardio donde se matan. Se matan en la sesión 30 minutos y es como puros movimientos agitados en todos los lados, 20 movimientos diferentes en una sesión. No es bueno para el cuerpo. No, hay que alternar. Bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es entrenar 2 veces más o menos de cardio, un cardio a 70-80%, donde vamos a usar la energía anaeróbica, donde salimos un poco, aumentamos bien la frecuencia cardíaca, y 2-3 veces de entrenamiento con una frecuencia cardíaca a 60% más baja, como caminar, nadar, correr, como un aeróbico. Y aparte de eso, 2 o 3 entrenamientos de fuerza, con cargas, empezando para crecer un poco los músculos. Eso se puede mezclar, obviamente, si uno va a hacer un cross-training, algo un poco bien cardio, pero le agrega pesa, es un trabajo de fuerza también. Sí, se puede mezclar, combinar. Claro, no hay que entrenar 6 veces a la semana, pero globalmente es eso, no se puede hacer 4 o 5 entrenamientos HIIT, no se puede hacer solamente caminar, una cosa. Exactamente, o solamente fuerza, hay que mezclar un poco todo eso. Creo mucho eso, en el equilibrio, en las formas y en la intención. Y se ve en tu método. A mí me gusta que integres esta intención, esta mindfulness, la parte mental y como lo explicaste, como es un equilibrio. Muy bien. Muchas gracias, Paola. Creo que esta entrevista le va a encantar a mucha gente, le va a ayudar a mucha gente, que es el propósito. Sí, yo creo que es muy interesante, ¿no? Que cada lesión tiene un aprendizaje y que es muy bonito que lo explores, así que gracias por dejarme este espacio para explicarlo. Gusto. Pues para todos los que quieren seguir a Paola, que todavía no la siguen, pues en todas las redes sociales estás, en Facebook, estás en YouTube, tienes tu blog, que es muy interesante, es tu blog. En Instagram, entonces, bueno, es InspiraFit, Paola InspiraFit. Sí, ahora la nueva aventura es más la de FI. Ahora yo creo que llevo 10 años con InspiraFit y FI ya es más lo que integra, ¿no? Todo esto nuevo que he hablado, es donde llevo años recogiendo. Así que yo creo que ahora, igual que di el salto de la ingeniería a InspiraFit, ahora de InspiraFit me voy a FI, método. Que FI es PHI/método. Voy a poner los enlaces en el vídeo. De hecho, significa un poco, bueno, FI es como el canon de la naturaleza que se repite varias veces para dar armonía, ¿no? Y siempre digo que no es como nada nuevo, yo no creo que yo haya inventado nada, o sea, simplemente en este mundo que mucha gente llega con el método, no sé qué, y le pone tu nombre, ¿no? Simplemente para mí ha sido recoger las piezas de esas cosas que siento, que están ahí, herramientas disponibles para encontrar ese equilibrio, ¿no? Y ponerlas un poco ordenadas en un mismo espacio. Con tu personalidad. Exacto. Sí. Yo también con mi método es lo mismo, no inventamos nada, yo no considero que hay el mejor entrenador del mundo, el mejor osteópata del mundo. No, cada uno tiene su manera de transmitirlo y funciona con alumnos, clientes y ya. Pues te espero también de vuelta en mi... Sí, pues vamos a hacer un entrenamiento juntos, lo tenemos pendiente. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Saludos, chicos. Hasta luego.